Hechizada no es una película que se deje consumir con facilidad ni que se entregue al espectador como una experiencia cómoda, porque desde sus primeras imágenes establece un pacto inquietante con quien mira, un pacto que no promete respuestas claras sino una inmersión prolongada en la ambigüedad. Y The Battle of Burning Oak funciona como una clave interpretativa poderosa para comprender el conflicto central de la obra, no como una batalla literal sino como un enfrentamiento continuo entre memoria, poder y pertenencia. La película construye su universo narrativo alrededor de Burning Oak, un espacio que es simultáneamente físico y simbólico, un lugar donde el fuego no actúa como simple elemento visual sino como una extensión emocional de la comunidad que lo habita. Cada escena inicial, aparentemente cotidiana, está cargada de una tensión latente, y es precisamente esa normalidad alterada lo que convierte a Hechizada en una obra tan perturbadora, porque el horror no se manifiesta en lo extraordinario sino en la persistencia de lo conocido que empieza a comportarse de manera distinta. Una de las decisiones más interesantes del film es la forma en que el fuego se introduce en la narrativa no como amenaza inmediata sino como presencia constante, casi doméstica, y esto obliga al espectador a replantear sus expectativas, ya que el conflicto no surge de un estallido repentino sino de una acumulación lenta de incomodidades. En este sentido, la batalla de Burning Oak es una batalla por el significado, por quien tiene el derecho de interpretar lo que ocurre y de imponer una lectura dominante de la realidad. La protagonista, lejos de ser una heroína clásica, se presenta como una figura ambigua, alguien que parece comprender el lenguaje del fuego pero que nunca termina de controlarlo, y esa falta de dominio absoluto es clave para entender el mensaje de la película, porque Hechizada rechaza la fantasía del control total como solución narrativa. Cada escena en la que el fuego responde de manera sutil a las emociones colectivas del pueblo refuerza la idea de que la magia no es un instrumento sino una relación, y esa relación se vuelve conflictiva cuando la comunidad intenta utilizarla para reafirmar jerarquías o evitar enfrentarse a sus propias fracturas internas. Una secuencia particularmente significativa es aquella en la que los habitantes se reúnen para decidir cómo responder a los cambios en Burning Oak, porque la cámara se detiene más en los gestos, en los silencios incómodos, en las miradas esquivas, que en los diálogos explícitos, subrayando que el verdadero conflicto no está en lo que se dice sino en lo que se evita nombrar. Desde una perspectiva comparativa, Hechizada dialoga con otras obras que exploran comunidades cerradas enfrentadas a fuerzas simbólicas, pero se distingue por su negativa a ofrecer una resolución clara o una moraleja tranquilizadora. En lugar de eso, la película insiste en mostrar el desgaste emocional que implica sostener una tensión prolongada, y como espectador uno termina sintiendo ese cansancio, esa fatiga que se filtra escena tras escena hasta convertirse en parte de la experiencia. Recuerdo personalmente haber sentido una incomodidad particular en la escena del roble silencioso, cuando el fuego parece retirarse sin explicación, porque ese momento rompe con la expectativa de castigo o recompensa y deja al espectador solo frente a la posibilidad de la ausencia, una idea mucho más perturbadora que la amenaza visible. The Battle of Burning Oak no es entonces una batalla que se gane o se pierda, sino una metáfora de los procesos sociales en los que una comunidad debe decidir si es capaz de transformarse sin destruirse, y Hechizada acierta al no ofrecer respuestas simples, confiando en la inteligencia emocional del espectador para evitar la incertidumbre. La película se convierte así en una experiencia reflexiva que trasciende el género, utilizando el lenguaje del cine para plantear preguntas sobre identidad, poder y memoria que resuenan mucho más allá de su último plano.